Bendita Web llega a ti gracias a Playful Agency. ¿Quieres conocer la salud de tu página web? Hazle una auditoría SEO para identificar esos errores que debes corregir. Entra en auditoria-seo.playfulagency.com y obtén tu auditoría SEO completamente gratis. El enlace está en la descripción de este podcast. No dejes de hacerla. Bienvenidos a Bendita Web, el podcast en donde conversamos sobre tu activo digital más importante, tu página web. Yo soy Alejandra Da Costa y a mi lado se encuentra mi socio José Miguel Reyes. Y yo soy José Miguel Reyes y junto a mí mi socia Alejandra Da Costa. En este episodio de Bendita Web vamos a hablar de algo tan importante como convertir a tus usuarios en clientes, ya que sin esto no tendríamos ni siquiera prospectos de clientes, ¿no? Estamos hablando del plan de contenidos que debes desarrollar para tu plan de marketing. Entendiendo que lo más importante que le puedes ofrecer a esos usuarios o a tu público es valor. Exactamente. Y fíjate que actualmente todos, o sea, como individuos, buscamos, cuando estamos en proceso de comprar algún producto o servicio, buscamos información. Sí, bueno, y también ni siquiera de comprar un producto o servicio. Si queremos resolver alguna duda, un problema, ¿no? Sí, lo primero que hacemos es buscar. Sí. Es decir, utilizamos Internet como medio de información y también cuando tomamos decisiones de compra, tomamos decisiones informadas. Y en este sentido, entonces, la implementación de una estrategia de marketing de contenidos en una actividad empresarial, ¿okay? Entendiendo que estamos hablando de personas que quieren generar clientes para su empresa, aporta ese valor. Es decir, es justamente la creación del contenido lo que aporta el valor. Sin embargo, hay muchas marcas o empresas, y yo creo que todos hemos pecado en eso, ¿no? Que establecemos una estrategia de contenidos improvisado y sin planificación. Sí. ¿Okay? Y esta es una de las razones por las cuales hemos querido desarrollar este episodio y hablar de este tema, ya que puede ser un factor por el cual no hay un retorno de ese esfuerzo o esa inversión que estás haciendo, ¿no? Totalmente. Entonces, para conversar, hablemos un poco sobre qué es el plan de contenido, que no es más que la estrategia que se conoce como marketing de contenido, en donde lo que hacemos es crear, publicar y distribuir contenido relevante para tu público objetivo, ¿ok? Y importantísima esa frase de público objetivo, ¿no? Con el propósito de atraer clientes nuevos de manera no intrusiva. Es decir, es una estrategia en donde vendes poco, es decir, atraes, creas contenido para atraer y generar ese valor. Es decir, no es publicar sobre tu marca. Exacto, sobre ti, sobre tus productos o servicios, no es empatizar con ese buyer persona, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, de ahí decimos que una estrategia de contenido exitosa va a atraer a tu público objetivo en cada una de las etapas del embudo y los va a mantener comprometidos incluso después de la compra, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las fases del embudo nos referimos a diferentes estados en el que está, digamos, ese buyer persona, ¿no? Sí. La primera fase cuando simplemente está investigando, revisando, luego cuando está comparando soluciones y por último cuando está en el proceso de decisión. Tal cual. ¿Okay? Bueno, y esto te permite, digamos, cuando estableces una buena estrategia de contenido, vas a poder mejorar tu reputación, crear una comunidad en torno a tu marca y en torno a tus productos y tus servicios y también conseguir personas que comuniquen eso, es decir, que sean influenciadores de tu marca, ¿no? Y digamos, para conseguir esto lo que tienes que hacer es proporcionar contenido relevante, información que sea útil, como dijiste hace un momento, no que esté pensada en ti, sino que te pongas en los zapatos de ese buyer persona, de tu cliente ideal y que le resuelvas problemas o dudas que tienen, ¿ok? Ahí es cuando empezamos a crear contenido de valor. Sí, fíjate que importante conversar sobre el hecho de que antes de entrar en el hacer, porque eso es lo típico que arrancarías a pensar, como que bueno, voy a empezar a escribir artículos o voy a empezar a hacer posts, que es lo que probablemente como la actividad más reactiva que normalmente tenemos. Importante es que veamos elementos dentro de la estrategia de construcción del plan de contenidos que
que hacen que esto sea algo en donde tienes que dedicar un poco más de tiempo previo a. Que no se Exacto. trata de que O sea, total. arranques mañana a escribir, se trata de que te tomes un momento para detenerte y planificar. ¿Ok? Organizar el trabajo que vas a hacer. Vale. Porque si no, es lo que decimos, ¿no? Empiezas a generar un contenido que no resuena con las personas, que no está pensado en tu buyer persona, que tampoco está pensado en tus propios objetivos, ya sean comerciales o de visitas o de lo que tengas que realizar con tu marca, y empiezas como, tengo que hacer, ¿no? Pero no te detienes a pensar qué es lo que necesito hacer, ¿no? Vale, entonces hablemos de esos elementos para tener una estrategia de contenidos eficaz. Sí, bueno, empecemos por saber que son 4 elementos básicos para poder tener un éxito en esta estrategia de un plan de contenido que esté enfocado en tu buyer persona, ¿no? Lo primero es posicionamiento de marca. Esto te va a ayudar a brindar una experiencia consistente para tu audiencia y también a construir, ¿no?, la imagen que tú quieres proyectar en los diferentes, digamos, canales de marketing que tengas activos, sean las redes, sea tu página, sea el canal de YouTube, sea tu cuenta de TikTok o de Instagram o de Facebook, lo que sea que tengas, ¿no? Pero que resuene contigo. Para saber el posicionamiento que tiene tu marca o que quieres tener de tu marca, es importante que respondas preguntas como: ¿quiénes son mis clientes actuales y potenciales? ¿Qué problemas o dudas tienen esos clientes, digamos, potenciales en este caso? ¿Y cómo puede mi marca ayudarlos a través de mis productos o servicios? También, ¿qué tipo de experiencias buscan? Y ¿quién es mi competencia? Eso es importante, ¿no? Porque me establece o me posiciona en una categoría a la cual, bueno, yo voy a poder, digamos, definir el valor único que tiene mi marca y cómo me puedo diferenciar de esos competidores, ¿no? Entre otras, pero digamos estas son como las más relevantes, ¿no? Responderte esto te va a ayudar a definir ese posicionamiento de marca que quieres. Vale, lo segundo sería entender al buyer persona, que aquí nos vamos a repetir un poco en comparación con lo que hablamos en la temporada pasada en varios episodios, en donde también hablamos sobre estrategias de contenidos y hablamos sobre el tema del buyer persona, pero es una pieza tan fundamental dentro de la construcción de la estrategia que vale la pena repetirlo hasta el cansancio. Entonces, esto empieza por investigar a esta audiencia, identificar cuál es la información que este público está ávido, está necesitando, necesita entender. Y hay muchos, o sea, está muy documentado el cómo construir un buyer persona. Sí. De hecho, en episodios de la temporada pasada hablamos de HubSpot tiene una página que se llama que te permite hacer eso. Make My Persona. O sea, hay espacios en donde tú lo puedes construir. Se trata más un poco de sentarse y detenerse a analizar a este individuo. Y eso también va a pasar por investigar a tu competencia, que lo mencionó ahorita previamente Ale. ¿Por qué? Sí. Bueno, porque tu competencia tiene un poco de esa tajada de total, de y tú necesitas saber o entender qué le está funcionando a tu competencia, qué es mejor e incluso qué áreas de oportunidad tienes, ¿no? O sea, porque a lo mejor ves una pieza que no te habías pensado o habla de un tema que no te habías planteado y puedes ver qué oportunidades de mejora hay. O sea, como de repente ver si puedes hablar o desarrollar un video sobre eso o una infografía y hacerlo mejor. Entonces siempre es importante ver a la competencia, ¿no? Ahí hay otro tema, Ale, perdón que me voy a meter probablemente en algo que tú tengas ahí para decir, y es que hay que ampliar también el rango de la competencia. Total. Es decir, entender que la competencia es cualquier espacio en el cual ese buyer persona esté buscando información. Sí, total. Exactamente. O sea, no necesariamente tu competencia, sino productores de contenido, ¿no? O gente que esté desarrollando contenido que le interesa a tu buyer persona. Sí, exacto. Ya sean canales de YouTube, redes como TikTok o como Instagram, incluso espacios o posts de blogs, ¿no? Sean o no sean tu competencia, pero que sí es importante verlos y entender qué es lo que están haciendo. Sí, recordemos que estamos en un negocio en donde estamos compitiendo con un espacio de atención. Exacto. ¿Okay? Y sobre ese espacio de atención competimos todos, marcas, compañías de entretenimiento,
todo tipo de vendedores, etc. Entonces, cualquier lugar que esté captando la atención de tu buyer persona es un lugar que te interesa mirar. Exacto. Bueno, el tercer elemento tiene que ver con definir los objetivos del negocio, ¿ok? Y eso es súper importante porque es lo que va a permitir brindar valor a tu público como una parte importante de esa estrategia de contenido, Claro. ¿no? Pero además también te va a permitir atraer nuevos usuarios y clientes potenciales. Porque el marketing de contenido lo que busca es impulsar tu negocio. Pero si no tienes los objetivos claros, es como muy complicado que sepas qué es lo que vas a comunicar y qué es lo que vas después a medir, ¿no? Para saber si estás encaminado hacia obtener esos objetivos como tal, ¿no? Entonces, el primer paso es identificar esos objetivos comerciales que tu empresa necesita alcanzar y luego pasas a ver qué o cuántos recursos necesitas invertir en esa estrategia, ¿ok? Y qué resultados quieres obtener de esto. Si no sabes hacia dónde vas, es muy difícil que definas esa ruta, ¿no? Que te va a llegar hacia allá, ¿no? Fíjate que la comprensión de los objetivos es importante, porque ahorita no sé si estamos, o sea, si quien está viendo esto es el dueño del negocio o si es de repente una persona en un cargo directivo o una persona que de repente está a cargo de una estrategia de contenido. Pero la comprensión de los objetivos del negocio ayuda también a vender internamente la necesidad de levantar un plan de contenido. Totalmente. Entonces, o sea, que todos vayan encaminados hacia eso y que no se sienta que está un poco sacado de la, como decimos por aquí, de la tapa de la barriga. Es decir, que no está, que tiene un fundamento, básicamente, ¿no? O sea, es decir, no improvises. O sea, busca siempre información que tenga una base, sea en datos, sea en información, sea, digamos, en esos objetivos que tienes, porque te va a permitir tener una estrategia mucho más aterrizada, ¿no? Y no tan, déjame probar a ver si esto me sirve o no. Adicionalmente, toda estrategia de contenidos tiene luego, en el momento que vas a producirla, tiene una implicación en costo y en tiempo. Total. Entonces, la comprensión de los objetivos comerciales de la marca ayuda a entender cuál es la implicación en temas de dinero. Total. Que vas a necesitar para hacer eso. Exacto. Y el cuarto elemento entonces sería la definición del plan estratégico, que es donde nos vamos a concentrar básicamente acá, ¿no? Porque digamos que es lo que más nos gusta hacer, es el hacer, ¿okay? El plan estratégico permite identificar objetivos del plan de contenido, que no son los mismos objetivos comerciales. Son objetivos que tienen que ver con esa pieza de contenido, o sea, lo que tú esperas de eso que estás redactando y haciendo, dónde lo vas a colocar, es decir, cómo lo vas a distribuir, a quién va dirigido, formatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, cómo vamos a medir esos resultados, ¿no? Totalmente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre cómo podemos desarrollar ese plan estratégico. Hablemos de algunos pasos que debes tener en cuenta para hacer un buen plan estratégico para tu plan de contenidos, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es auditar si ya tenemos contenido desarrollado, ese contenido que tenemos, ¿no? Esto nos puede ayudar a entender si ya esas piezas de contenido están enfocadas en nuestro buyer persona, porque ya pasamos por ahí, ¿no? Desarrollamos los objetivos comerciales y luego también entendemos qué consume nuestro buyer persona. Entonces, auditar el contenido que ya tenemos nos va a permitir saber si esto nos funciona o no para nuestra audiencia y saber en dónde vamos a enfocar esos esfuerzos, ¿no? Y que no sea una pérdida de tiempo y dinero ponernos a construir algo que nuestro buyer no va a consumir o que necesariamente no ve o no es o va a estar publicado, digamos, en un espacio donde mi buyer persona no entra nunca, ¿no? En el caso de que tú no hayas tenido ningún desarrollo de contenido previo, es como que vas empezando, bueno, toca auditar competencia, que fue lo que ya exactamente vimos. Pero para quienes ya iniciaron un proceso de algunos hicieron algunos contenidos en algún momento o tienen una página web con unos contenidos que están ahí, yo pienso que me parece que la auditoría previa se pasa por alto muchas veces, pero es muy importante. Total. Muy, muy importante. Porque te permite analizarte, ¿no? Y decir, mira, ¿qué hice ya? Esto me funciona, esto no. Y si no te funciona, ver cómo puedes adaptarlo, ¿no? Siempre es mucho más fácil, te va a costar menos, probablemente,
modificar algo que ya tengas a empezar a hacerlo desde cero, ¿no? Total. Fíjate, ahora vamos con el siguiente, que es el establecimiento de objetivos, que nuevamente, como ya les había comentado, esto no tiene que ver con los objetivos comerciales, sino con los objetivos del contenido. Y esto viene con algo que dijo Ale al principio, que se refería a el punto en el que está el viaje de ese prospecto o cliente. ¿Okay? Exacto. Y hay 3 términos que importantísimo que si quieren luego investigarlos lo hagan, que son tofu, mofu y bofu. Y básicamente lo que eso quiere decir es, tofu es arriba en el funnel, mofu es en el medio del funnel y bofu es abajo del funnel. Y básicamente lo que sucede ahí es que cuando tú realizas contenidos para el tofu, tú realizas contenidos basados en necesidades, ¿no? Ale lo comentaba justo al inicio. En mofu habla sobre soluciones, ¿ok? Y en el bofu, es decir, al final, habla sobre tu solución. Sobre tu producto, sobre tu marca. Ajá, es el espacio que tienes para ti. Generalmente la gente le coloca un solo objetivo a sus contenidos y yo podría creer que es mucho hablado desde el... Mi producto, mi servicio. Mi producto y mi servicio. ¿Okay? Y no lo decantan o hilan fino para ver qué es lo que está por detrás. Es decir, qué es lo que está buscando esa persona cuando piensa en necesidades o en soluciones. Exacto. Entonces, aquí quisiera complementar, porque de verdad que nos apasiona el tema de esta clasificación, ¿no? De tofu, mofu y bofu. Y lo que se busca con un plan de contenidos es que tú trates de llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Como hablamos, siempre es un embudo, ¿no? Entonces tú tienes que tratar de meter a la mayor cantidad de personas posible para que luego decanten en aquellos que sí van a estar interesados en tu producto o servicio. Pero desde el inicio tú empiezas a empatizar con ese usuario. Y lo que se hace en esa parte inicial, digamos, o en la parte superior del funnel, que se refiere a contenidos tofu, es decir, en la parte inicial y que tiene o se dirige a público frío, es decir, no es un público que está interesado en tu producto o servicio, ni siquiera puede ser que sepas que existe, pero tiene un problema o una necesidad. Y lo que se busca al desarrollar contenidos ahí es que tú le hables de cómo solucionar ese problema, de qué opciones tienes. No le hablas de tu marca, le hablas de las posibles soluciones. Y ahí empiezas, digamos, a crear una conexión con esa persona, ¿no? Si tu contenido es de valor y tú realmente le resuelves un problema o una duda que tiene, créeme que se va a quedar contigo para aprender más de lo que tú tienes que decir, ¿ok? En la parte de mofu, ya él empieza, digamos, sabe que tiene un problema, sabe que existen soluciones y tú lo que haces ahí es que empiezas a crear contenido que lo ayude en ese proceso de decisión. Entonces, de repente puedes colocar cosas como tablas comparativas, puedes hacer incluyendo, ¿no? O sea, comparaciones entre tu producto y los de la competencia para mostrarle diferencias, ventajas o beneficios y así ayudarlo. Sigues ayudándolo. Le hablas de ti, pero no tan como directo, ¿no? Y luego, en toda la parte de contenidos bofu, hablas de tu solución. Hablas de por qué tu producto sí es lo que lo va a ayudar, cuáles son los beneficios, cuál es la ventaja. O sea, ahí sí hablas de ti. Pero es importante, digamos, tener esta clasificación porque te va a permitir definir cuáles son los objetivos de cada uno de los contenidos que tú crees, ¿ok? Cuando tienes eso, dices, bueno, este artículo está pensado entonces para aquellos que tienen un problema o una solución. Lo hablas en general. Cuando piensas que una pieza de contenido lo va a ayudar a definir cuáles son las características o cuáles son las diferencias entre diferentes soluciones, de repente te puedes plantear un webinar, te puedes plantear un ebook, te puedes plantear una infografía, o sea, empiezas a darle sentido a los contenidos que vas a crear, ¿ok? Bueno, y esto que acabo de comentar tiene que ver con, digamos, este tercer punto que tiene que ver con determinar la audiencia, ¿no? Entonces, en el momento en que, esto parece muy obvio, pero si lo dejamos de un lado, podemos encontrar audiencias o dejar, mejor dicho, de pensar en audiencias y no atraerlos hacia nuestros contenidos, ¿no? Entonces, cuando te piensas en esa clasificación que acabamos de mencionar, tú puedes ver qué tipo de público va a ir a un contenido tofu, a un contenido mofu y a un contenido Tú sabes bofu, que ¿no? aparte de eso, que también, bueno, o sea, no es por restarle importancia, ¿no? Pero la determinación de la audiencia también define el lenguaje. Total. O sea, si tú tienes
vamos a suponer en el caso de un buyer persona que sea una persona que no tiene experiencia en, no sé, construcción de piscinas, ¿ok? Estoy poniendo cualquier ejemplo. Si tú empiezas a escribir o desarrollar videos o desarrollar posts que tienen un lenguaje demasiado técnico, lo perdiste. Claro, si porque ese se es va tu a ir, buyer, o sea, va a ¿no? decir Si y ese que es tu no buyer. entiendo. Pero también depende, vuelvo a mencionar, José, el estado de conciencia en el que esa persona esté. Ujú, Porque eso lo va a ubicar en una fase de tu embudo. ujú. Entonces tú sabes que las personas que no saben, o sea, tienen algo, de repente están buscando, no sé, ¿cómo le hago mantenimiento a mi piscina? No tengo que saber de algo técnico. Claro. Pero tengo un problema, no sé cómo hacerle mantenimiento a mi piscina. Entonces empiezo a buscar con unos términos que van en función a mi conocimiento. Pero si ahora hay un técnico que busca los mejores productos para limpiar piscina, ahí sí puedo volverme un poco más técnico, ¿no? Sí. Y hablar de, no sé, marcas, de productos, de cosas que resuenen con esa persona en ese estado de conciencia o en esa posición, pues. Sí, de todas maneras yo recomiendo a quien esté iniciando una estrategia de contenido que empiecen con un buyer persona. Total, no No traten de varios, enfocar. Sí. porque generalmente eso pasa también. No, es que yo tengo distintos tipos de clientes. A mí me compra tanto el tal como el cual. No, pero es que eso quiere decir que tú vas a tener que desarrollar contenido que sea para cada uno de esos buyer personas, y eso lo hace sumamente engorroso, porque no y es piensan mucho trabajo, igual. y es mucho trabajo. O sea, si tienes además recursos limitados, trata de enfocarte o a lo mejor seleccionar el buyer que mejor retorno de inversión te va a dar, ¿no? Y trabaja en eso. Y una vez que tengas definida esa estrategia y que sepas qué te funciona y qué no, te puedes mover hacia otro, ¿no? Sí. Pero tratar de abarcar mucho te puede frustrar, te puede abrumar también y terminas no haciendo bien ninguno, ¿no? Vale. Ajá, el cuarto punto entonces sería el plan editorial, que no es más que la organización de la información, es decir, de las temáticas que vas a estar trabajando y la definición de los canales o los formatos en donde vas a estar colocando o sobre los cuales vas a estar, en el caso de los canales, donde vas a estar colocando la información, en el caso de los formatos, el tipo de contenido que vas a hacer. Porque bueno, si tienes la posibilidad de grabar video, vas a poder hacerlo. Si no, no importa. Bueno, si lo tuyo es escribir, entonces lo que vas a hacer es escribir. Y si eso tiene relación con el tipo de contenido que consume tu buyer, perfecto. Es decir, tú simplemente ahí lo que tienes que empezar es a definir temáticas. ¿Okay? Exacto. Y bueno, aportando más sobre este punto que es bien importante, que tiene que ver con desarrollar tu plan editorial, tienes que tener en cuenta ciertas actividades, ¿no? Que no debes pasar o dejar por sentado, ¿no? El primero es priorizar las acciones. Si planificas tus acciones, puedes definir las tareas de manera más acertada, ¿no? Y también definir cuáles son las más críticas y las más importantes de hacer. También te va a permitir probar más fácil, o sea, probar qué te funciona y qué no. Y así, digamos, blindar tu estrategia de fallas que pueden ser importantes y sobre todo de no perder tiempo o recursos y dinero, porque todo se traduce en eso, en cosas que a lo mejor no vas a poder atender o que simplemente no están, ¿no? Dentro de esa priorización de actividades que deberías tener. Tú sabes que dentro del plan editorial, eso que dices de la priorización de acciones también ayuda mucho, pues a veces hay clientes que hemos tenido en la agencia que dicen, bueno, yo voy a esperar a tener 10 artículos escritos y los voy a publicar todos de solo golpe. Y tú dices, no, y bueno, no puedes. Ojo, lo puedes hacer, no deberías, ¿no? Sí, no es el deber. Y la realidad es que en la planificación de ese plan editorial, tú puedes definir el cuándo, ¿no? Total. ¿Cuándo vas a ir? Total. Además que una de las cosas, tocando ese punto, como para no dejarlo ahí abierto, es que una de las cosas que te dice Google es publica periódicamente. O sea, de nada sirve que tú esperes tener 10 artículos, publicarlos el mismo día y después pasar 2 meses sin publicar nada, ¿no? O sea, es mejor que agarres esos 10 artículos y publiques 2 cada semana. Y ya, o sea, le vas dando otras indicaciones, ¿no? Pero también forma, como tú dices, parte de la planificación, de definir cuáles son las acciones que necesitan prioridad y planificarnos, ¿no? Para cumplirlas y no esperar, no dejar después un montón de tiempo que no haces nada. O sea. Exactamente, ok. El siguiente
punto, digamos, es la definición de temas relevantes, y esto es básicamente encontrar sobre una temática distintos subtemas. Y esto es porque si de repente volvemos al caso de limpieza de piscinas o construcción de piscinas, yo no soy experto en la materia, pero ahí tienen que haber subtemas de todo tipo. de todo tipo. Exacto. Impermeabilización, tamaño, color, qué sé yo, no lo sé. El tipo material, de productos, el material recomendado. en fin, o sea, ahí debe haber una cantidad de subtemas, y en la identificación de esos temas relevantes que deben venir del análisis de quién es tu buyer persona, tú entonces comienzas a tener un plan editorial que tiene más sustancia, o sea, que tiene cantidad. No, y que también, José, tiene que, o sea, el tema de poder buscar esos temas relevantes tiene que ver con entender lo que siempre hemos mencionado acá, que es la intencionalidad de búsqueda, ¿no? Porque si no te pones a crear contenidos que resuenan nuevamente contigo y no con tu buyer persona. Sí, si no sabes qué es lo que está buscando, qué es lo que necesita, vas a crear contenido que se va a quedar ahí, que no va a visitar ni buscar nadie, ¿no? O sea, que no le va a llegar sino 1 o 2 visitas y ya, ¿no? Y eso también frustra porque es esfuerzo, es dinero, y tú quieres que eso retorne, ¿no? En número de visitas, en personas que leen, en personas que comparten ese contenido que tanto tiempo te tomó desarrollar, ¿no? Sí. Y por último, usar un calendario editorial. Esto es súper importante porque te va a permitir organizar el trabajo y además ver el progreso que hay para agilizar mientras creas, publicas y además analizas ese contenido, ¿no? Que es lo más relevante. Entonces, digamos, estos son los puntos importantes que son necesarios para desarrollar ese plan editorial. O sea, no los dejes por fuera porque van a garantizar la diferencia entre algo exitoso o que hagas allá a la ligera y empieces a publicar contenido y ya, ¿no? Perfecto. Entonces, habiendo pasado por el desarrollo del plan editorial, que es lo que hablamos ahorita, es decir, todos esos puntos que conversamos forman parte de la construcción del plan editorial, viene la parte de planificar la producción del contenido, y aquí es súper importante entender formatos, porque no es lo mismo producir un artículo que producir un video. Ahí hay, Total. es decir, en términos de Esfuerzos escritura, diferentes. exacto, y actividades diferentes, ¿no? Incluso para desarrollarlo. Sí, total. Es decir, en uno vas a necesitar un editor de texto, un tiempo para escribir, en fin, una persona que luego revise ese contenido, pero para el desarrollo del video vas a necesitar algún equipo, si lo vas a hacer tú solo, sí, además desarrollar un guión, responder preguntas, o sea, hacer una cantidad de actividades muy completas, o sea, muy diferentes, perdón, a lo que sería desarrollar un post para un blog, ¿no? Y aquí yo creo que cuando uno empieza a hacer la planificación de la producción del contenido, uno tiene que pensar en si es algo que vas a poder hacer periódicamente o no. O con consistencia, sí, ¿no? Porque si no... Sí, porque si no eso, digamos que empieza a dejar unos temas ahí de frustración. O sea, es preferible que si tu capacidad da para el trabajo de redacción, pues te dediques a eso. Y si da para el trabajo de post, porque es más corto, bueno, te dediques a eso, ¿no? Es decir, lo importante es... O sea, con esto no te estoy diciendo que no pruebes. Lo que quiero que sepas es que si vas a hacer una planificación de una estrategia de marketing de contenido, trabajes en piezas o formatos que sean cómodos. Exacto. Y que además que puedas desarrollar, ¿no? Que estén dentro de tu capacidad. Uh-huh. Y por último, bueno, planificar la distribución de estos contenidos. Es decir, en dónde, cuáles van a ser los canales en los que van a estar disponibles para que tu buyer persona los consuma, ¿no? Uh-huh. Y esto es como súper relevante, ¿no? Porque te va a permitir o te va a exigir que tú analices datos demográficos, que conozcas bien a tu buyer persona, que sepas dónde busca información para que eso esté alineado con la publicación de tus contenidos. O sea, si tu buyer persona está viendo videos en YouTube, seguramente si tú solamente te enfocas en hacer artículos para el blog, nunca van a llegar ahí, ¿no? Uh-huh. Ahora, si tu buyer persona solamente consume contenido en redes sociales y tú te enfocas en hacer contenidos para YouTube, si no sabes cómo comunicarle que tú estás en ese canal, muy probablemente nadie te vea, ¿no? Y no te conozcan y no lleguen a esos contenidos que tanto te costó desarrollar. Entonces creo que es también súper importante entender dónde el buyer persona o ese cliente potencial o ideal está, ¿no? Para que tú sirvas y coloques tus contenidos ahí.
También hay luego de la planificación de la producción del contenido, permea un poco a la distribución, ¿no? Total. Porque total. si ahí tú, entendiendo que ya conoces al buyer, si tú puedes producir un tipo de contenido y el tipo de contenido que puedes producir es video, cámara en mano, bueno, en el plan de distribución del contenido, claramente También, formatos exacto. como Puedes moverte, Reels, okay. hacer ediciones. Yo creo que también eso es algo súper importante, ¿no? El otro día estaba viendo creo que era una charla, o ahorita no recuerdo, de Vilma, que hablaba sobre el repropósito de los contenidos, ¿no? Y de los artículos. Sí. O del contenido que desarrolles, ¿no? Y yo creo que ahí hay un punto súper valioso, ¿no? Sí, sí. Es que ese esfuerzo que te produce generar una pieza de contenido, sea un artículo, sea un video, luego tenga repropósito. Es decir, que lo puedas editar o modificar para generar diferentes formatos. Y eso hace que sea mucho más rentable esa producción de contenido. No es que voy a hablar solo un tema, entonces un artículo del blog. Sí. Y luego voy a hablar otro tema, entonces completamente distinto y voy a hacer un video de 15 minutos. No, aprovéchalo. Puedes hacer un video de 15 minutos y luego haces ediciones que vas a colocar en Reels, en IGTV, vas a sacar posts tipo carrusel que vas a publicar en tus redes sociales, luego vas a hacer una pieza de contenido de un blog, empiezas a darle otro propósito distinto a ese contenido que crees, ¿no? Y yo creo que ahí hay algo también valioso que es importante explorar. Sí, eso era justo lo que te iba a decir, que bueno, en la agencia nosotros hacemos el esfuerzo por generar este podcast y luego de ahí generamos piezas de cortas, ¿no? Que son las que se utilizan en otros para formatos, Reels. exacto, que además son los que también nuestro buyer persona consume, ¿no? Sí. O sea, tenemos distintos, el que se siente y escucha todo el episodio, el que va y lee un artículo en nuestro blog, pero luego el que consume cosas o cápsulas mucho más pequeñas, ¿no? Entonces la idea es eso, ¿no? Sí. Y ahí también hemos aprendido cosas. O sea, hemos aprendido que, por ejemplo, una pieza que se utiliza para Reels funciona como un short en YouTube, pero no funciona en TikTok, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Y es el mismo formato, exactamente el mismo formato. O sea, tú pudieras creer que es exactamente el mismo formato. Pero se comportan diferente. Y eso forma parte del análisis que tú haces, ¿no? De ese contenido que estás generando. Que ahí voy con el último punto que tiene que ver con analizar el rendimiento del contenido. Y esto es sumamente importante. Yo no sé si lo estás haciendo o no, pero luego que tú haces ese esfuerzo por producir el contenido, analizarlo tiene una importancia tremenda. Y analizar, me refiero a hilar fino, a tratar de mirar qué es lo que está pasando, qué canales les está yendo mejor, qué formatos les está yendo mejor y hacerte preguntas del por qué. Exacto. Y luego, bueno, implementar, digamos, esos cambios, ¿no? En esa estrategia de contenido. O sea, siempre haz algo, publica, analiza y luego ve cómo puedes definir eso en actividades que cambien lo que estás haciendo, ¿no? Total. Bueno, hablemos ahora sobre qué tipos de contenidos son los más comunes. Total. Empecemos por las publicaciones de blog. Las publicaciones se refiere, mejor dicho, a las publicaciones que viven en un sitio web y que deben publicarse regularmente. Era lo que comentábamos hace un rato, ¿no? No publiques 5 artículos el mismo día y después pasas 3 meses que no actualizas eso, ¿no? Y importantísimo que cada vez que vayas a escribir un artículo, proporciones contenido valioso, que piense en tu audiencia, que le ayude a resolver problemas o dudas que tenga esa audiencia. No hables de ti. Ponte en los zapatos de tu buyer persona, ponte en los zapatos de tu cliente ideal, ¿no? Y pregúntate si tú, como ese cliente ideal, compartirías esa publicación, se la enviarías a una persona que le parezca relevante, incluso sea desde una página web o luego le provoque publicarla en sus redes sociales porque le parece un contenido, digamos, de valor, o incluso que si tú, leyendo esa pieza, y no siendo tú la marca, sino tu cliente ideal, quisieras publicarla en otro sitio, ¿no? Para que otras personas sepan. Entonces ahí es donde te empiezas a validar, ¿no? Si ese contenido realmente es de valor y le resuelve problemas o dudas a otra persona.
Así es. El siguiente ejemplo sería el material que tú colocas con acceso privado, o digamos de acceso privado. Y aquí pueden haber ejemplos como webinars o ebooks o cursos en línea, Exacto. en fin, o sea, espacios en donde tú dices, bueno, este contenido no es gratuito, este contenido tiene un intercambio, un lead magnet puede ser un ejemplo de esto, Exacto. o si tienes un área cliente, es decir, un espacio donde la gente se registra para ver ese contenido, eso también es un ejemplo de esto. Y con esto lo que tú haces es tratar de nutrir a quien ya es un prospecto, quien ya está en tu base. ¿Okay? Exactamente. Si no has llegado ahí porque todavía no tienes eso resuelto, bueno, no importa, tú comienzas a hacer contenido gratuito, pero también que sepas que es posible que tú tengas un contenido de segundo nivel, que es un contenido que está pensado para quien ya es un cliente tuyo o es un prospecto que tiene cierta calificación. Exacto. Y bueno, y por último tenemos el contenido visual y audiovisual, ¿no? Es un contenido mucho más atractivo. Sabemos que las personas cada vez quieren leer menos, o sea, quieren algo que sea información como mucho más digerible. Y aquí, digamos, pueden entrar infografías, pueden entrar videos. Y lo que se busca es que haya una mayor inversión de tiempo, es decir, que la persona pase más tiempo consumiendo ese contenido que tú creaste y que luego te devuelva ese ROI, ¿no? Que se refiere a tiempo que permanece en tu página viendo ese video, o el tiempo que las personas escuchan ese podcast, o incluso compartir, ¿no? Digamos, esa información con otras personas. Y sin duda es difícil, lleva tiempo, requiere esfuerzo, pero yo creo que es un medio que vale la pena, ¿no? Explorar y que empieces a desarrollar. A lo mejor no necesitas el mega equipo de producción para hacer videos. Hoy en día las redes sociales, incluso los teléfonos te permiten, ¿no? Digamos, hacer eso. Y es simplemente atreverse, o sea, empezar y ver qué tanto retorno te da ese tipo de contenido. Que justo te quiero preguntar eso, ¿no? Nosotros hace 3 años no hacíamos contenido audiovisual, pero para nada, ¿no? Y ahorita, bueno, nos fajamos. Sí. O sea, no quiero... Nos volvimos disciplinados. Nos volvimos disciplinados. O sea, y esto nos cuesta un montón de esfuerzo y de tiempo. ¿Cuál es el beneficio, en tu opinión? Creo que es importante porque te da presencia, ¿ok? En los diferentes canales. Como que le pones cara al Le pones gente, cara al negocio. O sea, en nuestro caso creo que nadie nos conocía. Bueno, tampoco es que ahora seamos mega conocidos, ¿no? Para nada. Pero por ejemplo, cosas que me han pasado, que he estado en un restaurante y la gente se me acerca, tú eres la que habla de SEO. O sea, primero me da una vergüenza horrible, ¿no? Pero ahí es donde veo como el beneficio de esto, ¿no? Sí. Y segundo, que nos crea, digamos, cierta autoridad en lo que hacemos, ¿no? Porque mucha gente, incluso muchos invitados que hemos tenido, nos dicen, no, pero es que ustedes saben y lo que dicen tiene valor, y la verdad es que nunca lo comunicábamos, ¿no? No teníamos esa apertura a dar nuestro aporte sobre lo que hemos aprendido durante estos años en el trabajo que hacemos, ¿no? Y que hacemos en la agencia, y que simplemente lo dejábamos para reuniones cuando íbamos con los clientes o cuando estábamos vendiendo una propuesta. Pero yo creo que es rico también compartir eso que nosotros sabemos con la comunidad que nos escucha, que nos ve, y que alguien además pueda hacérselo llegar a alguien porque diga, mira, esta gente está hablando de algo interesante, ¿no? Ahí es donde yo veo el valor o beneficio, ¿no? Es un compromiso también, ¿no? Además. Porque yo digo que el formato de post aguanta todo. Total. Pero cuando pones la cara. Tú dices, un poco más complicado, ¿no? Ya va, esto no se parece a lo que decimos, exacto. Esto sí, o sea, y está bien. O sea, a mí de verdad, en lo personal y en lo profesional me ha nutrido mucho hacer este tipo de contenido. Yo creo que vale la pena. Sí. ¿No? O sea, como dueño de negocio y como director, que pudieran ser las dos, digamos, los dos tipos de personas que nos están viendo, que nos están escuchando ahorita, te ayuda a estar más involucrado totalmente, en el proceso. Totalmente. ¿No? Y no como, bueno, que publiquen algo ahí que... Sí, exacto. Sino te pone... Sí, total. Y además que te permite también investigar y estar como al día en lo nuevo, ¿no? Y yo creo que al menos eso es, no sé, la ganancia que yo veo de esto que estamos haciendo. Vale, muy bien. Llegando al final, Ale, todo esto... Nosotros acabamos de hablar de los beneficios que nos ha traído a nosotros el formato de video específicamente. Pero bueno, digamos que en realidad todos los formatos que hemos perseguido
han traído un beneficio. Sí, y que forma parte también de nuestra estrategia Sí, de exacto. plan de contenido, ¿no? Entonces, hablemos sobre eso. Cerremos Sí. este episodio hablando sobre beneficios que vemos Sí. en Además de los que ya mencionamos por Ujú. experiencia propia, lo que vemos sin duda es algo que puede ayudarte a mejorar el SEO, ¿no? Los cambios que vemos constantemente en los algoritmos o en el algoritmo de, Ujú. de Google han provocado que el motor de búsqueda le dé más importancia a- al contenido de las páginas, ¿ok? Para posicionarlas dentro de su ranking. Es decir, páginas o artículos que tengan infografías, que tengan video, que tengan información que realmente se considere valiosa, hacen que tú subas en esa posición, ¿no? Entonces, digamos, el esfuerzo que hay detrás de todo esto que tiene que ver con un plan de contenido, digamos, tiene como meta o como objetivo hacer esa mejora en SEO, ¿no? Que Sí. estés enfocado en los cambios que está teniendo Google y que además te ayudan a posicionarte, ¿no? Y a diferenciarte de la competencia. Muy bien. También hay el beneficio de atraer más tráfico y esto es, Total. no es una norma, pero sí es una consecuencia y esa consecuencia tiene sus niveles. Es decir, Exacto. habrá quien tenga un mercado mucho más. O sea, yo puedo creer que si tú estás ahorita desarrollando contenido sobre cripto, vas a tener una cantidad de tráfico Porque hay mucha gente porque hay ávida mucha gente de en eso, ¿no? A lo mejor Ujú. para el dueño de limpieza de piscinas, a lo mejor el tráfico es pequeño, pero o es más reducido, pero hay un cambio, sin duda, en Total. la cantidad de personas que atraes cuando empiezas a desarrollar una estrategia de contenido. Claro, y esto va, digamos, o tiene consecuencia un buen posicionamiento, ¿no? Total. En tu marca y en tu página, en este caso, ¿no? ¿Qué más? También más clientes, ¿no? Sin duda. Más visitantes terminan convirtiendo o aumentando, digamos, esa probabilidad de que esos visitantes se conviertan en clientes. Ujú. Siempre y cuando, volvemos a decir, crees contenido de valor y que sea útil para ellos, ¿no? El siguiente. Vale, mejorar la difusión de la marca y esto también es algo que nosotros hemos experimentado aquí en Playful. Yo estoy poniendo los zapatos de ustedes porque nosotros también estamos en nuestro proceso Exacto. aquí, ¿no? Entonces, digamos como para que tengamos una conversación honesta, ¿no? Yo creo que cuando tú comienzas a hacer contenido pensado, la gente se da cuenta de eso, hay mayor mejorar el posicionamiento, la difusión de lo que la marca es y de lo que la marca hace, y yo siento que eso es sin duda un gran beneficio. Exacto. E incluso si llegara a pasar que en el proceso tú no estás viendo de manera inmediata el cambio en el tema de clientes o de tráfico, o sea, en cierta forma, uno de esos tres vas a ver. Exacto. Y yo siento que vas a percibir cómo tu marca se siente completamente distinta. Diferente. Y la gente hoy presta mucha atención a eso. Total. O sea, la gente hoy cuando va a comprar un producto, va a chequear un restaurante, va a chequear a Lo una busca, agencia, a un a ver. abogado, o sea, lo que sea, lo busca. Y entonces tú tienes que estar ahí, tú sabes, con la frente en alto, pues, o sea, no puedes tener ese espacio Exacto. desatendido. Pues. Total. Bueno, y por último, digamos que fideliza clientes, ¿no? Ujú. Y esto tiene que ver con que desarrollar un plan de contenido, tener una estrategia de marketing de contenido, te va a permitir crear contenido de valor y conectar con esas personas, ¿no? Y Ujú. eso hace que incluso si esa persona no te ha comprado o está en proceso de comprarte o ya te compró, luego quiera seguir en contacto contigo, ¿no? Porque se da cuenta que tú ofreces contenido de valor, que está actualizado, que además es constante en las publicaciones, y yo creo que eso es súper importante, Sí. ¿no? Fidelizar a los contenidos a través de ese contenido que crea. O va a ser una consecuencia, ¿no? De contenido valioso, de ser constante, de publicar en función a ese buyer persona, a qué problemas le resuelve, a qué dudas le resuelve. Sí. O sea, va a hacer que esa persona esté ahí Sí. contigo, ¿no? Pero es que además, yo siento que un cliente necesita información y muchas veces le da pena, pues. O sea, como que, Sí. bueno, por ejemplo, no sé ustedes, a mí me da pavor ir sin información a un mecánico, porque además tú vas a un taller mecánico y te da la sensación de que tú eres la persona más bruta del mundo. Entonces,
hay sectores así, en donde tú tienes personas que no saben, y si no saben, no preguntan, pues, Claro, o sea, porque les da pena, porque te da les da pena, pues. vergüenza, Entonces, exacto. una marca que se preocupa por la fidelización de su cliente, por educarlo, por darle información, por aportar, bueno, eso tiene eso tiene un valor importantísimo. Total. Entonces, bueno, yo creo que después de todo lo que acabamos de decir, Ujú. lo que nos resta es decir, comienza a trabajar ya en tu plan de marketing de contenidos, toma en cuenta todos estos datos que te dimos para que sea lo más exitoso posible. Y si tienes duda, bueno, nos escribes, ¿no? Sin problema, porque a nosotros este tema de verdad nos encanta y es algo en lo que trabajamos en la agencia para nosotros y para nuestros clientes, ¿no? Perfecto. Queremos hacer este podcast contigo y para ti, y por eso tenemos un canal de Telegram que estamos construyendo. Somos pocos, pero queremos ser muchos. Entra en el enlace que vamos a dejar en la descripción de este podcast y entra al canal de Telegram, deja tus preguntas, opiniones. Si viste un episodio y te gustó, dilo. No sé, hablemos por ese espacio. Sí, síguenos en Instagram como @somosplayful para ver contenido sobre marketing digital y poder acceder al resto de los canales activos que tenemos. No se pierdan el próximo episodio de Bendita Web, un podcast de Playful. Bye.